buenos días para todos. Buenos días para todos, perdón. Queremos darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Diana Saldarriaga. Yo hago parte del área de consultoría de WebSaaS. El día de hoy estaré acompañándolos en la continuación de nuestro tema, gestión efectiva de créditos y cartera con Mahalo. Ya habíamos trabajado un webinar anterior en el cual dimos unos complementos iniciales que eran importantes tenerlos en cuenta para el flujo del proceso. Queremos recordarles a nuestros invitados que durante la sección pueden enviarnos sus preguntas e inquietudes a nuestro correo de aprendiendoconmahalo@websaas.net. Allí estaremos atentos de recibir sus inquietudes y trataremos de brindar respuesta a estas al finalizar nuestra sección. Nuevamente queremos darles la bienvenida a todos de parte de WebSaaS. Esperamos este tema sea de su agrado. Adicional, y para continuar, queremos también recordarles permanecer durante la sección con micrófono y cámaras apagadas para una mejor interacción durante el proceso. Muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar. Como objetivo principal de nuestra charla del día de hoy, queremos darles a conocer cuáles son los beneficios, los alcances y toda la fortaleza que tiene nuestro gestor de créditos con Mahalo. Queremos enfocarnos en esa parte y adicional contarles entonces cuál será nuestro contenido del día de hoy. Tenemos como primera parte comentarles de manera breve cuáles son las ventajas de gestionar tus créditos con Mahalo, entre las cuales trabajaremos ventajas durante el flujo de gestión de crédito, control de aprobaciones a los mismos, cuáles son esas ventajas que voy a tener con Mahalo en el proceso de recaudo y gestión de la cartera, y adicional, el reporte a centrales de riesgo, que también lo tenemos como un complemento para este proceso con Mahalo. Tendremos como segunda etapa de la charla la demostración del flujo de gestión de créditos con Mahalo. Allí veremos entonces cómo manejaremos el procedimiento para la captura de datos y envío de solicitudes desde nuestra aplicación, estudio de aprobación del crédito y finalmente el proceso o el alcance que pueden llegar a tener con nuestra herramienta para cobranza, generación de informes y los reportes a las centrales de riesgo. Para finalizar, estaremos entonces con nuestras conclusiones sobre el tema y recordándoles nuevamente enviar sus preguntas e inquietudes a nuestro correo de aprendiendoconmahalo@websaas.net. Recordarles también que nuestras secciones de webinar quedan grabadas y serán compartidas posteriormente en nuestro canal de YouTube Aprendiendo con Mahalo. También allí podrán encontrar nuestros temas pasados o incluso algunos otros temas de interés que hemos subido allí en nuestro canal para que las personas que no pudieron asistir puedan entonces compartirles nuestra información desde el canal de YouTube. Entonces también queremos darles esa invitación. Perfecto. Antes de iniciar con los temas propuestos en el contenido, quiero como hacer un énfasis en lo que trabajamos en nuestro webinar pasado. Allí hablamos un poco sobre cuáles son esas estrategias a tener en cuenta para la implementación de las ventas a crédito. Comentábamos entonces que de alguna manera existe un temor al momento de implementar este canal de ventas, pero que si nosotros manejamos una gestión o una implementación de una estrategia de negocio en la cual tengamos definidas políticas entre las cuales pueden estar
conocimiento de para qué tipos de clientes voy a apuntar mis créditos, cuáles van a ser las reglamentaciones al momento de obtener la información del cliente para la captura de un crédito. Hablamos también la definición de plazos y cupos favorables para los clientes, que es muy importante también tenerla en cuenta cuando vamos a implementar esta estrategia de venta crédito. Plazos que se acomoden dependiendo de las cantidades de ventas que me realice un cliente o que sean favorables según estrategias de fechas de pago. El control de la documentación, también hablábamos que era muy importante porque realmente para tener una auditoría, tener un soporte administrativo, es importante contar con una documentación donde el cliente de alguna manera pueda tener plasmada su autorización a estudios centrales de riesgo, podamos tener plasmada una firma de un cliente en un documento para el compromiso de pago, para, digamos, en este caso, el pagaré. Entonces, también comentábamos que ese control de la documentación durante la gestión de créditos es demasiado importante tenerlo en cuenta. Adicional, también realizar el levantamiento de procedimientos y políticas para el recaudo de cartera. Implementar una logística para el recaudo de cartera que sea efectiva y que debido a eso va a tener un mejor control. Obviamente todo esto lo hablábamos teniendo en cuenta de cómo Mahalo, siendo esa herramienta que les va a apoyar en el procedimiento, va a poder permitir que puedan ejecutar estos procesos. Entonces, es muy importante nuevamente tener en cuenta estos procedimientos antes de implementar una venta crédito. Hablábamos también como complemento del webinar anterior, en el cual vimos el proceso de control de créditos básico de Mahalo. Allí trabajamos un control simplemente de una cuenta por cobrar, la cual se divide en unos plazos, pero no se maneja ningún tipo de interés ni financiaciones adicionales como cobro para esos créditos y cómo Mahalo les permite controlarla. Adicional, trabajamos en la ambientación de tener en cuenta que los créditos aplican en Mahalo bajo la configuración de modalidades de crédito, que son en las cuales ustedes determinan la condición de plazos de pago, intereses a cobrar, mora, incluso días de gracia, si voy a darle al cliente unos días de gracia para iniciar a cobrar la mora. Entonces también hablamos esa parte en nuestro webinar anterior y queríamos como dar este complemento antes de continuar con el tema. Perfecto. Como ventajas entonces de la gestión de créditos con Mahalo, tenemos que para la realización de esta gestión es importante que ustedes tengan en cuenta que con Mahalo tendrán la posibilidad de centralizar la información de sus clientes, generar trazabilidad de todo el flujo de gestión de créditos y tener toda la información a la mano en tiempo real. Estamos hablando que durante esta gestión ustedes no solo van a contar con esa información del cliente, sino que en línea van a poder tener conocimiento de toda la trazabilidad del flujo del crédito durante el proceso, contando con lo que vamos a complementar en nuestra presentación del día de hoy. Control de aprobaciones. Tendremos una gran ventaja en este flujo con Mahalo porque desde una central de autorizaciones ustedes tendrán la posibilidad de que esas solicitudes de crédito sean estudiadas para su respectiva aprobación, rechazo o devolución. Y todo esto durante el proceso y en el instante. Estamos hablando que estos estados de aprobación, rechazo o devolución son los que esta central, dependiendo del estudio realizado, va a poder responder, digamos en este caso, al punto de venta al instante y el punto de venta informar al cliente durante el estado de su solicitud, durante el proceso. Recaudo y gestión de cartera. Mahalo
facilitará toda la gestión de cartera, permitiendo llevar un control de registro de llamadas, un cambio de estado de los clientes dependiendo de su comportamiento crediticio e incluso la generación de reportes para la toma de decisiones. Entonces, más adelante estaremos realizando un repaso por todos esos informes en los cuales ustedes pueden capturar la información y consolidar la información crediticia del cliente para la toma de decisiones. Tendremos también una gran ventaja con Mahalo, como lo es el reporte o la generación de reportes a diferentes centrales de riesgo. Es decir, ustedes tendrán la posibilidad de consolidar la información crediticia de sus clientes para generar reportes a las centrales Penalco, Data Crédito y CIPIN, que son las cuales en la actualidad generamos unos planos con los parámetros requeridos de estas entidades y así ustedes puedan descargar esta información y consolidarla hacia ellas. Entonces, son estas las grandes ventajas que queríamos recalcar teniendo una gestión de créditos con Mahalo. ¿Y cuál es ese alcance que Mahalo va a permitir llevar a cabo del procedimiento? Entonces, antes de ingresar a nuestra demostración, con lo trabajado anteriormente, queremos invitarlos a que participen del siguiente sondeo, en el cual tenemos como primera pregunta: realizando la gestión de créditos con Mahalo, usted podrá A. Centralizar información, generar trazabilidad y tener información en tiempo real. B. Tener la posibilidad de capturar base de datos de clientes actualizada. C. Generar reportes. Esa la tenemos como primera pregunta. Entonces agradecemos a nuestros participantes, nos aporten con sus respuestas. Son 3 preguntas de lo que acabamos de comentar en nuestra presentación pasada. Vamos a dar unos minutos. Llevamos un 20% de personas que han aportado a la votación. Vamos a regalar otros segundos para complementar la respuesta de nuestros asistentes. Perfecto, ya vamos terminando. Ok, muchísimas gracias a todos por su participación. Continuaremos entonces con nuestro tema central. Vamos a pasar ahora a realizar nuestra demostración al flujo de gestión de créditos con Mahalo. Quiero recordarles que este complemento es, digamos, el flujo de gestión de créditos más completo que tiene Mahalo. En nuestro webinar anterior trabajamos una parte básica, como les comentaba, y ya este que veremos el día de hoy será un proceso un poco más robusto y que se maneja por diferentes etapas. Entonces vamos a irlas manejando uno a una según el proceso logístico normal que se lleva a cabo durante esta gestión completa de créditos. Entonces, vamos a ingresar en este caso a Mahalo. El flujo inicia desde el punto de venta. Regálenme un segundo ya.
Les comparto pantalla. Perfecto. Ok, entonces el flujo inicia desde el punto de venta. Allí el usuario cajero tendrá entonces la posibilidad de capturar los datos del cliente con su número de cédula común y corriente. Entonces, regáleme un segundo, por favor. Perfecto, entonces mientras vamos realizando el ingreso, les comentaba, la primera parte del flujo del proceso empieza directamente desde el punto de venta. Es importante tener en cuenta que en el punto de venta también se deben establecer ciertas logísticas para la captura del procedimiento de créditos, ya sea de alguna manera contar con una sección o un lugar del punto de venta donde se capture la información de los créditos, mientras en otra caja se está facturando, o directamente pues también desde la misma caja, pero hablo de logística, es para el orden en el cual se va a llevar a cabo el procedimiento, que es demasiado importante. Perfecto. Estando entonces en el ambiente de facturación, les comentaba que ingresaríamos los datos del cliente, esa sería como la parte inicial del flujo del proceso. En este caso vamos a trabajar con un cliente que ya se encuentra creado en nuestra base de datos, es el señor Santiago Lopera. Voy a ingresar a los datos de este cliente en los cuales para el procedimiento de créditos es demasiado importante capturar toda la información posible, es decir, teléfonos, correo electrónico, email, dirección, fecha de nacimiento, ¿sí? Lo cual es información que, recuerden, Maja lo permite capturar. Incluso la captura de la foto del cliente si se va a manejar, digamos, hasta ese punto el control, ¿cierto? Durante entonces el diligenciamiento de los datos, ustedes van a contar en Mahalo, en ese maestro de clientes desde la caja, con una función que se llama referencias cliente. Esta función de referencias cliente es un formulario que permitirá capturar desde los datos laborales del usuario hasta diferentes direcciones o direcciones adicionales del mismo. Entonces, podemos visualizar que en el formulario, en información laboral, se encuentran datos básicos como de su empresa, información también incluso de fecha de expedición de la cédula de la persona si es necesario. Cabe recalcar que Mahalo no obliga a que toda esta información sea documentada, es más dependiendo de las políticas que hablábamos al inicio y la estrategia que ustedes deseen implementar, solo que Mahalo les brinda la posibilidad de recopilar toda esta información. Tendremos en el mismo formulario entonces el ingreso de codeudores. Entonces, por ejemplo, en este caso el señor Santiago cuenta con 2 codeudores, de los cuales también se diligencia información telefónica, dirección, incluso fecha de nacimiento, y estos codeudores quedarán a su vez también creados en la base de datos de Mahalo. Entonces es una gran ventaja porque me ayuda a mí a ir consolidando mucho más información de clientes que pueden ser, digamos, clientes también futuros. Tenemos también la toma de datos para las referencias comerciales. En las referencias comerciales se solicita información desde lo básico que desee solicitar hasta complementar teléfonos, dirección, fecha en la que la persona tuvo el crédito en esta entidad, qué cupo tiene, si ya pagó, si no ha pagado todavía el crédito en este establecimiento. Van a tener también la posibilidad de registrar entonces referencias familiares. Las referencias familiares, digamos, no se exige un tope de cuántas deben ser, esto ya se define según la política de cada empresa, y tenemos un listado base, cuando se están registrando las referencias familiares, un listado base como de las más comunes. Sin embargo, las que no se encuentran en este caso ya se pueden definir como otras. De las referencias familiares se puede registrar cédulas, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, incluso la información laboral de la referencia familiar. Como les comentaba, hasta dónde se desee llegar de la captura de datos que vamos a hacerle al cliente durante la gestión del crédito.
Finalmente, ubicaciones adicionales, que como les digo, es un complemento. Puede ser que la persona tenga varias direcciones de ubicación, entonces yo puedo capturarle en Mahalo varias direcciones o varios correos electrónicos. Todo depende de la necesidad. Este formulario, a medida que ustedes lo van diligenciando, pueden ir guardando la información en cada uno de los bloques o finalmente pueden guardar la información general al momento ya de culminar el diligenciamiento de los datos. Este recuadro puede movilizarse por cualquier espacio de la pantalla, simplemente dejando un clic sostenido, o ya finalmente, una vez se termine la gestión, podemos entonces cerrarlo. Entonces, hasta acá capturé esa información inicial del cliente que consideré dentro de las políticas se debe tener en cuenta para la gestión del crédito. Una vez entonces se capturen datos generales y datos complementarios del cliente para la gestión, es demasiado importante que tengan en cuenta la generación del formato de habeas data. Recuerden que Mahalo cuenta con esta función en la cual el cliente autoriza sus datos sean de alguna manera otorgados a nosotros y obviamente esto complementa a la ley de protección de datos. Entonces es importante que durante este procedimiento al cliente se le genere este documento afirmando que la persona aprobó. También durante la gestión de créditos, ustedes tendrán con Mahalo la posibilidad de generarle al cliente un documento, el cual nombramos autorización a centrales de riesgo. La autorización a centrales de riesgo permitirá que ustedes impriman para la persona una, digamos, la autorización del cliente de que sus datos sean, investigados en las diferentes centrales de riesgo, ¿cierto? Aquí el cliente tendrá la posibilidad de firmar, que era lo que hablábamos hace un momento, de control de la documentación al momento de la generación de créditos. Entonces, aquí tendremos la generación a centrales de riesgo, que es un documento que va a servir mucho como apoyo al momento de auditorías. Todo este flujo que estamos trabajando, como pueden observar, se está manejando desde el punto de venta. O sea, en este momento estamos capturando toda la solicitud del cliente con la información requerida y hasta donde lo permite Mahalo, ¿cierto? Habeas data, referencias generales del cliente y las autorizaciones a centrales de riesgo. Ahora, una vez se tenga capturada esta información, vamos a realizar el proceso de enviar la solicitud. Como les mencionaba, la solicitud se envía a un usuario, a una persona que realizará todo el estudio para el proceso de aprobación, devolución o rechazo de la solicitud. En este caso, lo nombramos un usuario analista de crédito. Entonces, para enviar la solicitud, el procedimiento que se realiza es ingresar el cupo solicitado por el cliente. Esta parte también la está manejando el cajero desde el ambiente que estamos en este momento. Entonces vamos a decir en este caso que Santiago está solicitando un cupo de 800.000 pesos. Entonces tendremos un recuadro al lado de la información del cliente donde yo puedo ingresar el cupo solicitado. Puedo agregar observaciones a la solicitud, como por ejemplo, cliente con créditos anteriores, ¿sí? Estas observaciones las va a poder visualizar la persona que va a hacer el estudio del crédito. Se ingresan estas observaciones y finalmente procedemos a presionar el botón enviar solicitud. Una vez entonces se envíe la solicitud, el punto de venta puede retomar su proceso de facturación. Pero como pueden observar, en la parte superior de la pantalla se habilita para el usuario cajero un listado, el cual, regálenme un segundo, vamos a mirar. No, me informan que no se está visualizando bien. Regálenme un momento.
Perfecto, creo que acá lo podemos visualizar mejor. Entonces, como podrán observar, en la parte superior de la ventana de facturación del cajero se habilitará un recuadro que permitirá que tengan conocimiento del estado de las solicitudes que hayan capturado durante el día. Entonces, por ejemplo, acá me dice que la solicitud del señor Santiago Lopera se encuentra en estado pendiente. Esto brinda como ventaja que el cajero pueda estar informando al cliente sobre su proceso, cómo va el estudio de su proceso. Vamos a pasar entonces ahora, digamos, a la segunda etapa del proceso. Esa segunda etapa es el papel que cumple el usuario analista que les mencionaba hace un momento. Entonces, ya les voy a compartir. Perfecto. Este ambiente que tenemos en el momento es ya el papel que cumple la persona que hace toda la gestión del crédito, que hace el estudio, verifica los datos y envía la respuesta como tal al punto de venta. Entonces, esta persona contará con una opción de gestión de créditos que al momento de ingresar o estando, digamos, en este caso, en ella, podrá tener conocimiento de las solicitudes que se le han enviado durante el día. Cuando la persona visualiza o cuando este usuario visualiza la pantalla, en la parte inferior podrá visualizar los datos del cliente, qué almacén me está enviando la solicitud, a qué horas me llegó, cuál es el cupo, si la persona tiene cupo asignado en este momento, e incluso el sistema identifica el estado de la solicitud, si es una solicitud nueva o si es un aumento de cupo, o si es, digamos, una solicitud que se ha reenviado porque se tuvo que modificar. Lo que hace el analista en este caso es tomar la solicitud y una vez sea, digamos, tomada, en el punto de venta, la solicitud cambiará de estado. Todo esto lo trabajaremos en línea. Entonces, cuando el analista toma la solicitud, el punto de venta en el formulario que les mencionaba hace un momento, podrá visualizar incluso que cambió de color. Indica que ya está en proceso y cambió en color azul. Entonces era lo que les mencionaba. Vamos a poder conocer en línea el estado de la solicitud para informar al cliente. El analista como tal, una vez tenga entonces la solicitud capturada, podrá visualizar toda la información enviada desde el punto de venta, entre las cuales están las referencias del cliente, información laboral, información de codeudores, referencias familiares y las referencias comerciales. También tendrá la posibilidad de consultar las compras del cliente. Si este cliente es recurrente, entonces puedo por medio de formas de pago identificar cuánto me compran en efectivo, en crédito y así sucesivamente. Puedo visualizar las últimas facturas del cliente mediante nuestro módulo que permite conocer cuáles fueron esas últimas facturas, en qué punto de venta, visualizar el detalle de esas facturas. Podemos también tener información crediticia del cliente. ¿Qué créditos ha manejado este cliente con nosotros? Como pueden observar, aquí aparece todo el historial de los créditos de la persona, si en este momento tiene saldo en mora o qué saldo total tiene pendiente del crédito en este momento el cliente. Y de esos créditos podré visualizar el detalle de la factura, cuál fue la factura de ese crédito. Podré incluso generar al cliente un paz y salvo si se requiere y podré visualizar el detalle de ese crédito, en cuántas cuotas se difirió, cuál fue el valor de las cuotas, si tuvo cuotas con mora, cuotas con días de atraso. Aquí vamos a encontrar el detalle de cada uno de los créditos que el cliente haya tenido con nosotros, si es el caso. Entonces, observen que durante el mismo estudio del crédito, el usuario analista tendrá la posibilidad de identificar toda esta información antes de dar una respuesta. Incluso si a la persona en algún momento se le ha generado un registro de llamadas, entonces ese analista podrá evaluar si tuvo llamadas, cuál fue el estado de la llamada, en qué fecha
cuál fue el valor de, digamos, si hubo un acuerdo de pago, cuál fue el valor del acuerdo de pago y cuáles fueron las observaciones de la llamada, ¿sí? Todo esto realizando la validación de los datos desde el usuario analista. Puedo incluso consultar el histórico de las solicitudes de crédito. ¿Cuántas solicitudes de crédito ha enviado este cliente y cuáles en su momento fueron aprobadas, fueron rechazadas? O incluso si se devolvió alguna solicitud porque se tuvieron que complementar datos. Entonces es muy completo este manejo porque el analista podrá evaluar desde solo este mismo pantallazo toda esta información. Una vez entonces finalice el estudio de la solicitud, el usuario analista podrá manejar los 3 estados que mencionamos anteriormente: aprobar, rechazar o devolver la solicitud. En este caso, si la solicitud es aprobada, debe informarse cuál es el cupo que se aprobó para el cliente. Si en este caso se está aprobando los 800.000 pesos que el señor Santiago solicitó, yo voy a registrarlo como el cupo asignado y voy a grabar la solicitud. Una vez entonces se presiona el botón de grabar, los datos son guardados, digamos en este caso, y ya estarán en fila las demás solicitudes enviadas. El punto de venta en línea podrá visualizar que la solicitud del señor Santiago Lopera ya pasó a un estado verde que es aprobado. Entonces, si continuamos la siguiente etapa del proceso, ya vamos a proceder a facturarle este crédito al señor Santiago. Entonces, simplemente el cajero puede dar un clic sobre el formulario que tiene en la parte de arriba para que descargue los datos del cliente aquí en el registro y proceder con la factura. Ingresamos el tipo de venta, que hablábamos que es importante tener una clasificación de estas ventas porque yo puedo llevar una auditoría de cuánto han sido mis ventas a crédito en los diferentes informes de Mahalo. Vamos a registrar unos productos para generar la venta de este usuario. Procedemos a registrar el vendedor y vamos a ir a los medios de pago a seleccionar el plazo que este cliente llevará a crédito. Entonces recuerden que mediante las formas de pago es donde el cajero va a identificar qué tipo de crédito va a llevar según las modalidades establecidas: cuotas quincenales, cuotas mensuales y a los diferentes números de cuotas que se vayan a utilizar. Seleccionamos entonces en este caso que Santiago va a llevar un crédito a 6 cuotas quincenales. Ingresamos el valor de lo que en este caso dio el registro de los productos, pero si la modalidad de crédito tiene determinada un cobro inicial por costo de estudio de crédito, un cobro por financiación, obviamente la información del precio va a variar. Todo depende de la configuración de la modalidad. En este caso hablamos que la modalidad de crédito me está solicitando un pago anticipado por estudio de crédito. Como puedo también tenerlo incluido dentro del crédito. Son diferentes opciones que yo puedo determinar para la condicional de la generación del crédito con los clientes. Registramos entonces en este caso la venta y Mahalo me imprimirá la factura con la información del cliente, la información de la financiación que, digamos, en este caso se le cobró al cliente de más y los productos como tal. Tendremos un comprobante de crédito donde Mahalo informará al cliente según el plazo o el plan de pagos definido, que en este caso fue a 6 cuotas quincenales, cuál fue el valor de cada cuota y cuáles fueron las fechas en las que quedaron configuradas. Tendremos la posibilidad también en la misma factura de que Mahalo les imprima el compromiso del pagaré, en el cual el cliente firma como acuerdo de pago este plan de pagos el cual él adquirió con nosotros. Entonces observen que en el mismo documento Mahalo está plasmando al cliente toda esta información. El pagaré puede ser firmado por el cliente o incluso por sus codeudores si es la necesidad. Quedó entonces en este caso registrado el crédito para el cliente con toda la información que acabamos de
visualizar. Digamos que como siguiente etapa durante la gestión de los créditos viene un flujo muy importante que es la parte de los abonos. En los abonos para Mahalo, simplemente ingresamos el número de cédula del cliente y ya al momento de realizar el abono al crédito, Mahalo identifica qué cliente tiene crédito con nosotros para habilitar un botón llamado abono a créditos. En el momento que yo ingrese al botón, él me va a permitir visualizar si el cliente tiene uno o varios créditos con nosotros. Entonces, una vez listados todos los créditos del cliente para el abono, yo puedo generar filtros por factura, por número del crédito, incluso por crédito según el almacén, porque el cliente puede habilitar créditos en diferentes tiendas y yo voy a poder visualizarlos todos, incluso abonar en este almacén, así el cliente haya ido a generar el crédito en otro punto de venta, ya sea en otra ciudad o en otro sector de la ciudad. Entonces hablamos de que puedo abonar en general desde cualquier punto de venta. La distribución de los abonos puede manejarse pagando cuotas individuales, ¿sí? O simplemente puedo distribuir un valor abonado por el cliente. En este caso, Santiago nos va a abonar 25.000 pesos. Yo puedo digitar el valor que el cliente me va a abonar y distribuirlo durante todas las cuotas. Lo que hará el sistema es repartir ese valor hasta donde el cliente alcance a abonar. Se determina la forma de pago del abono, ya sea efectivo o cualquier otro medio de pago, y se registra el abono como tal. Tendremos un documento como soporte, el cual me genera un ingreso a caja, indicándome que por concepto de abono a crédito, a tal cuota, de tal fecha, de tal crédito, se registró un ingreso de efectivo de 25.000 pesos. Se puede determinar de que en este abono el cliente pueda visualizar cuál es su próxima cuota y en qué fecha se cumple, cuál era su saldo anterior y cuál es su nuevo saldo de crédito con haber realizado este abono. Entonces es información que Mahalo permitirá que el usuario pueda visualizar y que es importante para nosotros al momento de generar créditos, ¿cierto? Es importante para mí saber cuál es mi próxima cuota, qué precio tiene y cuál fue mi nuevo saldo con este abono realizado. Entonces, si hacemos un repaso por las etapas que hemos trabajado, llevamos 4 etapas. La inicial, que fue el ingreso de los datos del cliente y el envío de la solicitud. Una segunda etapa, que fue recibir la solicitud desde el usuario analista, realizar toda la gestión y enviar respuesta al cliente. Una tercera etapa, que fue capturar la solicitud desde el punto de venta para que ésta sea facturada. Y una cuarta etapa, que es el flujo de los abonos. Y como pueden observar, todo lo estamos controlando desde punto de venta y usuario analista. Perfecto. Para complementar entonces el proceso de nuestra gestión de créditos con Mahalo, el sistema me permitirá realizar un flujo llamado la gestión de cobranza. Vimos toda esta etapa de captura del crédito, la facturación y de los abonos, pero la cobranza juega un papel muy importante porque es donde yo voy a realizar toda esa gestión de validación de mi cartera, en qué estado está, qué clientes tengo morosos, ¿sí? A cuáles clientes voy a iniciar a hacerles esa cobranza o incluso el registro de llamadas. Esta etapa la vamos a trabajar ya desde el usuario analista, quien tiene habilitado una función de cobranza. Existe entonces con Mahalo una función de cobranza en la cual el usuario podrá ingresar ya sea una cédula específica o incluso generar un filtro por días de mora de clientes, ¿sí? Yo puedo generar una consulta donde yo le diga en la cobranza, muéstrame los clientes que tengan mora entre, no sé, digamos en este caso, desde 15 días hasta aproximadamente 50 días de mora, ¿sí? Y el sistema me generará un filtro con clientes en este rango, ¿sí?
Podemos también realizar una gestión de crédito para un cliente específico. Digamos que en este caso capturemos al señor Santiago que le acabamos de realizar una gestión de crédito, ¿sí? Una vez sea registrado el cliente o sea tomada la solicitud, el cliente, perdón, al que le voy a hacer toda la gestión de la cobranza, yo puedo para este cliente manejar estados de crédito en los cuales se maneja un jurídico, cliente notificado, prejurídico, todo depende del comportamiento del cliente. Puedo identificar el historial de las llamadas que se le hayan realizado al cliente y puedo ver desde todos sus créditos activos hasta todo el historial de créditos que tenga la persona, ¿sí? De los créditos ya el sistema me irá informando los días de mora, el saldo en mora y puedo incluso, como lo veíamos anteriormente, capturar el detalle de ese crédito para tener conocimiento cómo va el comportamiento de ese cliente. Si el crédito tiene cuotas atrasadas, si tiene cuotas morosas, cuántos días de mora tiene. Y lo más importante también durante esta gestión es que Mahalo me permitirá llevar el registro de la llamada telefónica que se le realice al cliente. ¿Cómo? Indicando estados de la llamada. Se generó un acuerdo de pago, el cliente no contestó, no hubo acuerdo, se dejó mensaje o el teléfono estaba errado. ¿Cuál fue el número telefónico marcado? ¿Cuál fue la fecha de compromiso de pago si con el cliente se realizó un acuerdo de pago en el momento? ¿Cuál fue el valor que se generó como acuerdo de pago, observaciones y finalmente grabar la llamada? Puedo visualizar durante la gestión la información general del cliente, como lo es el formulario de referencias, donde el analista podrá evaluar todos los datos del cliente para llamar a sus referencias, para poder identificar los datos o ubicar al cliente en su momento, ¿sí? Entonces, es un complemento de información que me permitirá a mí realizar todo el flujo de la gestión de una manera práctica. Regáleme un momento, por favor. Vamos entonces a recargar aquí pantalla. El formulario, como les mencionaba, con toda la información del cliente que yo puedo tener a la mano durante mi gestión de crédito. Se graba la gestión para que quede entonces, digamos, guardada dentro del histórico del seguimiento a este cliente. Estas informaciones se pueden descargar a Excel, como los datos del crédito o el histórico de las llamadas. Este es el complemento que tenemos entonces para la gestión de crédito o de cobranza al cliente con Mahalo desde los usuarios analistas. Cabe complementar también que yo puedo durante esa gestión realizar diferentes filtros adicionales, como les mencionaba, ya sea por días de mora, ya sea por fechas de vencimiento, por días sin llamar, por almacenes, por estados de cliente. Quiero llamar primero a los clientes que están en jurídico, que están notificados. Yo puedo generar los filtros a mi necesidad según lo que yo requiera en el momento. Con el tema de los estados de los clientes, me parece muy interesante que tengan conocimiento que Mahalo controlará, depende del estado del cliente, si éste puede generar un nuevo crédito. Incluso generará alertas al momento de que el cliente se registre para hacerle una venta, generará una alerta donde le indicará al cajero que el cliente está en jurídico, que no se le pueden hacer ventas a crédito, o que está notificado, o que está castigado. Entonces esos estados permiten llevar un control también para que estos clientes no se les generen más ventas a crédito hasta que no, digamos, estabilicen su estado actual. Tendremos un reporte de llamadas que ya ustedes podrán generar, llamadas que se hayan realizado durante un rango de tiempo. ¿Para qué? Para ese control de la gestión de la cartera. Yo puedo evaluar cuántas llamadas se han hecho, cuántas fueron efectivas, cuáles no contestaron, qué clientes fueron, en qué fecha, a qué hora se realizó la llamada, en qué fecha fue el acuerdo de pago. Toda esta información yo la puedo visualizar durante este ciclo de auditoría y puedo ingresar a cada cliente a realizar el seguimiento o continuar el seguimiento de las llamadas. Incluso por estados de llamadas podemos hacer filtros.
todas las llamadas que no fueron contestadas para volver a retomar un proceso de auditoría. Entonces, es muy completa esta parte desde el usuario analista para todo ese flujo de la cobranza, ¿sí? El registro de llamadas y el registro de estados o cambio de estados de los clientes. Complementando el proceso de cobranza, es importante también que tengamos en cuenta que ya a nivel administrativo, ya vamos a hacer un cambio aquí a nuestro portal administrativo, que incluso hago un paréntesis, recuerden que tenemos una nueva imagen y que estamos poco a poco actualizando a todos nuestros usuarios a este nuevo cambio del portal Response, el cual podrán abrir desde sus diferentes dispositivos. Entonces, complementando la información de la cobranza, contarles que desde su portal ustedes tendrán un bloque específico para informes de crédito con Mahalo. Es un bloque que trae diversos informes para hacer toda mi auditoría de cartera. Por ejemplo, un informe de cartera por cliente, que si registro la cédula del cliente, puedo consultar y evaluar durante la gestión de créditos cómo ha sido el comportamiento, digamos, a nivel general del cliente durante cada uno de sus créditos. ¿Qué créditos están en estado utilizado en este momento? O sea, que están activos. ¿A cuántas cuotas han sido? ¿Cuántas cuotas están pendientes? El historial de pago de sus cuotas. ¿Cuántas cuotas pagó sin retraso? Pero ¿cuántas cuotas dejó vencer el cliente de ese crédito como tal? ¿Sí? Puedo incluso visualizar el detalle de la factura de ese crédito del cliente para conocer en qué punto de venta, cuál fue el producto, si tuvo descuento. Toda esta información puedo evaluarla en esos informes administrativos. Puedo también tener informes en los que yo pueda evaluar la cartera vencida para un punto de venta por intervalos de entre 5 días, de 10, 15 o de 30 días en adelante. Estos informes me permitirán a mí dentro de ese flujo de auditoría tener mucha más información, información que puedo descargar a Excel para tener, digamos, mejores prácticas de manejo de los datos. Tenemos un informe muy importante que es cartera actual, el cual usted podrá conocer el estado de su cartera al día y evaluar de esa cartera, cuántos días de mora, cuántas cuotas tiene morosa al cliente, todos los filtros que se le pueden, digamos, generar a estos informes a nivel de crédito del usuario. Y para complementar, que no solo tenemos esta parte de reportes administrativos, también tenemos el tema de la generación de los planos para las centrales de riesgo. Entonces, desde ese mismo usuario administrador, ustedes tendrán la posibilidad con Mahalo de generar planos para que van, digamos, configurados según, digamos, los procesos solicitados por cada una de las centrales que mencionamos. En este caso, por ejemplo, el plano de CIFIN, que tendrá su configuración respectiva según lo que la entidad, digamos, les entregue a ustedes como información a tener en cuenta y van a poder generar este tipo de plano con Mahalo para subirlo a esta entidad. El plano de data crédito. Van a poder tener la posibilidad de generar estos planos también a una fecha de corte según la necesidad por un grupo de almacenes, en este caso con el de data crédito, la configuración correspondiente que se requiere para la generación del plano. Y en su generación, digamos en este caso con el plano de data crédito, tendremos conocimiento de los, digamos, la estructura del plano según como lo exige la entidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso el plano de data crédito. Finalmente tenemos el plano de FENALCO, ¿sí? el cual también se le realiza una configuración dependiendo de la información que la entidad les haya suministrado a ustedes en este caso. Se genera por fecha de corte o por estados de créditos, cuáles han sido utilizados, cuáles están cancelados, o generarle todo el historial crediticio del cliente. Se genera el informe, él descarga toda la información y ya podrá ser entonces cargada a estas entidades. Entonces, es un valor agregado que Mahalo brinda
para toda esta gestión de créditos y que ustedes lo tendrán a la mano con nuestra aplicación, que es en línea, que estos informes los van a generar a la información actual de cada uno de los créditos y que esta etapa de gestión de cartera, Mahalo aporta mucho a que esta se pueda fortalecer y que sea muy efectiva para nuestra empresa. Entonces, digamos como complemento de las etapas de la gestión de crédito con Mahalo, esta es como la parte final. Entonces, tener en cuenta, desde que Mahalo me permite controlar desde la captura de datos del cliente hasta la generación de un plano para las diferentes centrales de riesgo. Es entonces la demostración que queríamos realizar durante esta sección. Vamos a contarles entonces un poco sobre hablar un poco sobre las conclusiones de lo que acabamos de trabajar. Y que obviamente, digamos en este caso, para la gestión de créditos es importante la definición de una estrategia para esta gestión y que con Mahalo como herramienta de apoyo será mucho más fácil todo este procedimiento. Adicional también podemos concluir que en Mahalo, como continuamos innovando, estamos en constante evolución para proporcionar estabilidad en los procesos y crecimiento de su negocio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta como complemento también que Mahalo les brindará toda esta herramienta, no solo para una gestión de crédito robusta, digamos como acabamos de trabajarlo en nuestra sección del día de hoy, sino también básica, como lo vimos en nuestro webinar pasado. Recordarles entonces también para finalizar que agradecemos mucho su participación en nuestros webinars, que esto nos ayuda mucho a promover el conocimiento de la aplicación, a potencializar esta propuesta tan interesante y que podamos llevarla a gran escala. Recordarles nuevamente que pueden visitar nuestro canal de YouTube, al cual se cargará el video y quedará allí pues como para apoyo a nivel general. Bueno, vamos a evaluar algunas de las preguntas que hayan sido enviadas por nuestros usuarios a nuestro correo electrónico. Creo que pues por tema de tiempo realizaremos lo siguiente, estaremos respondiendo las preguntas durante el día, les brindaremos respuesta de las preguntas que hayan sido enviadas durante la sección. Agradecemos entonces de igual manera si tienen alguna inquietud sobre lo visto, pueden también realizar comunicación con nuestra área de soporte, quien estará entonces también al tanto de las solicitudes al respecto. Para finalizar, vamos entonces a solicitarles apoyo con este último sondeo, el cual califica nuestra presentación del día de hoy y en la cual también queremos tener conocimiento cuáles son sus temas de interés para nuestros próximos webinars. Vamos entonces a tomarnos unos minuticos para que nos apoyen con estas preguntas. Nos llevamos un 60% de participantes con voto. Con respuesta del sondeo. Agradecemos entonces nuevamente a todos su participación. Esperamos encontrarlos en nuestras próximas secciones. Recuerden que pueden enviar sus sugerencias o sus preguntas a nuestro correo de Aprendiendo con Mahalo, del cual estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día.